Capítulo 8. Concéntrate en Jesús. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Concéntrate en Jesús. Cada uno de nosotros lleva una palabra en su corazón, un no o un sí. Martin Seligman. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Segunda de Corintios 1:20. La primera vez que esquié fue en los Alpes suizos. Un amigo mío, gerente de un campamento de deportes invernales, nos pagó el boleto de avión a mi esposa y a mí para volar desde Escocia, donde vivíamos con los escasos fondos obtenidos de una beca, y además pagó nuestros pasajes para ascender a la montaña. Luego de 2 descensos por la pista del Conejito, le dije a mi esposa, una ávida esquiadora, que estaba listo para algo más arriesgado. Nos montamos en una de las sillas de ascenso y rápidamente subimos a decenas de metros sobre el suelo. Como recordarás, a mi esposa no le gustan las alturas. Se aferró al tubo de metal que estaba entre nosotros como si fuera una boa constrictora. «Amor», me dijo, parafraseando a Ken Davis, «te amo. Eres mi esposo y haré lo que fuera por ti. Pero, ¿ves este tubo? Este es mi tubo. Si lo tocas, conocerás al Señor en persona hoy mismo. No mires hacia abajo», le sugerí. Bajamos de aquella silla y agarramos algo llamado una barra T para el ascenso final. Por desgracia, cuando ya casi estábamos en la cima de la montaña, nos caímos de la barra. Estuvimos tirados en la nieve por un rato, esperando a un San Bernardo que nunca llegó. Docenas de esquiadores pasaban zumbando a nuestro lado y gritándonos consejos en alemán. La única palabra que podía entender era «Tontov». Otra pareja cayó o saltó junto a nosotros por lástima, en el mismo lugar. Hans hablaba un poco de inglés y nos siguió durante 1 hora a través de la nieve, que nos llegaba a las caderas, hasta que alcanzamos la pista de esquí más cercana. La pista tenía la marca de un diamante negro con una calavera y unos huesos cruzados. Descendí de la montaña a un ángulo de más o menos 85 grados. Fue entonces cuando Hans me dio la única lección de esquí que he tenido en toda mi vida. «No mires hacia abajo», me dijo. «Te asustará la pendiente y te abrumará la distancia». Cuando los esquiadores novatos miran hacia abajo, les da pánico, y cuando encaran derecho una pendiente de esta inclinación, dio un silbido e hizo un ademán no muy alentador con su mano. Fue un vago recuerdo de la persona en agonía de la derrota del viejo programa de televisión El ancho mundo del deporte. Solo recuerda una cosa: no mires hacia abajo. No mires hacia abajo se convirtió en la regla número 1 de mi vida. Ese día establecí un récord por la mayor cantidad de vueltas en zigzag. La gente que descendía me rebasaba. Subía a la silla de ascenso y me rebasaba otra vez, solo para ver cuántas veces me daban la vuelta. Sospecho que ejecuté el peor descenso en esquí que ese Alpe en particular había visto. Ejecutando vueltas tipo barredora de nieve, hacía todo lo posible para llevarlas a cabo frente a niños pequeños, para que, en caso necesario, ellos detuvieran mi caída. Solo hice una cosa bien. Nunca miré hacia abajo. No fue muy bonito, pero pude llegar hasta el pie de la montaña. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no se nos dice en el texto si Jesús le dijo algo o no. Si lo hizo, me imagino que sería en el tono de: «Pedro, hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Continúa un pie luego del otro. Piensa cosas simples. Solo recuerda que hagas lo que hagas, no mires hacia abajo». Me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús, y que durante esta experiencia la conciencia de la presencia de Jesús simplemente dominó la mente de Pedro. De tal maestro, tal discípulo. En todo caso, durante el tiempo que duró, Pedro caminó sobre el agua. Se nos dice entonces que ocurrieron 3 cosas. El centro de su atención se desplazó de Jesús a la tormenta. Sintió el viento. Este cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de pensamientos y sentimientos que se centraron en el pánico y la incapacidad. Tuvo miedo. Esto a su vez interrumpió su capacidad de continuar caminando en el poder de Jesús. Comenzó a hundirse y clamó: «Señor, sálvame».
Con esto me acuerdo de los personajes de dibujos animados que en ocasiones, sin darse cuenta, terminan corriendo en la orilla de un precipicio, como Willy el Coyote en los dibujos animados del Correcaminos. Por un momento él continúa moviendo las piernas y de hecho corre tan bien en el aire como lo hacía en la tierra. De repente se da cuenta de que ya salió de la cima del precipicio. Le da pánico. Toma en sus manos un pequeño cartel que dice «Sálvenme» y se desploma por cientos de metros a lo que sería la muerte segura de un coyote ordinario. Pero eso nada más lo deja con unos cuantos raspones que desaparecen en el siguiente cuadro. Aparentemente no es salirse de la cima corriendo lo que lo hace caer. La caída se inicia cuando él se da cuenta de ello. Se le olvidó la regla número 1, no mires hacia abajo. Cuando rescató a Pedro, Jesús le preguntó por qué dudó. Yo no creo que eso fue simplemente un ejercicio de consignar la culpa. Creo que, como todo buen maestro, Jesús en realidad quería que Pedro aprendiera de esta experiencia y con ello pudiera crecer. La esperanza es el combustible. Tal parece que Mateo quiere que entendamos claramente algo. Mientras la mente de Pedro se concentró en Jesús, tuvo el poder de caminar sobre el agua. Pero cuando se concentró en la tormenta, su miedo hizo cortocircuito con su capacidad de recibir el poder sustentador de Dios. La esperanza sacó a Pedro de la barca. La confianza lo sostuvo. El temor lo hundió. Todo quedó pendiendo entre su concentración en el Salvador o en la tormenta. Existe una condición mental que es esencial para que vivamos el tipo de vida que anhelamos. Llámale esperanza, confianza o seguridad. Es la más grande y más sencilla diferencia entre quienes siguen intentando y los que renuncian. Cuando se pierde, igual que Pedro, estamos hundidos. No mires hacia abajo. La esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano. Un choque automovilístico o un accidente, al lanzarse de cabeza a una piscina, pueden paralizar el cuerpo, pero la muerte de la esperanza paraliza el espíritu. La esperanza es lo que mueve a un hombre y a una mujer jóvenes a pararse frente a un predicador y decir, sí, acepto, aun cuando no tienen garantías. La esperanza es lo que da energía a la misma pareja, muchos años después y luego de promesas incumplidas y corazones rotos, para darle a su promesa otra oportunidad. La esperanza es la razón por la que los seres humanos siguen procreando hijos en un mundo perdido. La esperanza es la razón por la que existen hospitales y universidades. La esperanza es la razón por la que existen los terapeutas y los consejeros y la razón por la que los cachorros de Chicago siguen haciendo su entrenamiento de primavera. Ningún compositor sufriría angustiosamente por una partitura sin la esperanza de que una pequeña luz de belleza surgirá de esa lucha. Ningún padre sufriría angustiosamente por un hijo sin la esperanza de que éste vivirá una vida mejor, más noble y más feliz que la que él o ella tuvo. Cuando ya era anciano, el maestro pintor Henri Matisse quedó incapacitado por causa de la artritis. Tomar un pincel entre sus dedos era doloroso, y pintar era un sufrimiento angustioso. Alguien le preguntó por qué seguía pintando. Él respondió, el dolor se va, la belleza permanece. Eso es esperanza. Pablo Casals siguió practicando el cello durante 5 horas al día, aun cuando ya era reconocido como el mejor chelista del mundo, y aun cuando su edad era tan avanzada que el esfuerzo le hacía quedar exhausto. Alguien le preguntó qué le motivaba a hacer eso. Me parece que estoy mejorando. Eso es esperanza. Lewis Smith escribió que cuando Miguel Ángel trabajaba día tras día, pintando el techo de la Capilla Sixtina, se desalentó a tal grado que decidió abandonar el proyecto. Mientras el atardecer oscurecía la siempre oscura Capilla Sixtina, Miguel Ángel, cansado, adolorido y dubitando, descendió por la escalera desde el andamiaje en el que recostaba su espalda desde el amanecer cuando comenzaba a pintar. Luego de tomar una solitaria cena, le escribió un soneto a su adolorido cuerpo. La última línea era, no sé pintar. Pero cuando el sol brillaba otra vez, Miguel Ángel se levantaba de su cama, subía a su andamiaje y trabajaba otro día en su magnífica visión del Creador. ¿Qué lo hacía subir a la escalera? La esperanza.
La historia de cada personaje que Dios usa en la Biblia es el relato de la esperanza. La esperanza es lo que hizo que Abraham dejara su hogar. La esperanza es lo que hizo que Moisés se dispusiera a enfrentar a Faraón. La esperanza es lo que dirigió a los profetas a seguir tomando las plazas públicas. Podemos sobrevivir a la pérdida de un número extraordinario de cosas, pero nadie puede ir más allá de la esperanza. Cuando se pierde, estamos acabados. Por lo tanto, la capacidad para permanecer concentrados en la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas se convierte en algo de suprema importancia. Cuando olvidamos esta sencilla verdad, somos como un ensamblador de vigas de acero que camina en una de ellas a 100 metros sobre el suelo y comienza a mirar hacia abajo. Cuando nos concentramos en la abrumadora naturaleza de la tormenta más que en la presencia de Dios, entonces estamos en problemas. La Biblia a menudo habla de esto en términos de perder el ánimo. Siempre que Jesús llama a alguien fuera de la barca, le da poder para caminar sobre el agua. Recuerda las palabras de San Jerónimo: tú ordenas e inmediatamente el agua se hace sólida. Nunca llama a las personas para que se hundan. Con seguridad esto ocurriría algunas veces, pero no es su intención. Tu llamado jamás es una trampa para que fracases. Moisés envió a 12 exploradores para inspeccionar la tierra prometida y observar a sus enemigos, un pueblo que desafió a Dios. Regresaron 10 de ellos y reportaron que la gente allí son como gigantes. Mejor nos regresamos a casa. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: debemos subir y poseer la tierra porque con toda certeza podemos hacerlo. Los 12 miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación y alcanzaron 2 conclusiones diametralmente opuestas. Un joven pastorcito llevó comida a sus hermanos, los que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, el gigante de nombre Goliat, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados lo vieron y estaban demasiado aterrorizados para retarlo. Se desanimaron. David lo vio y fue tras él con una honda. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llegó la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron que morirían. Clamando con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capeó la misma tormenta y tomó una siesta. En todas estas historias, 2 conjuntos de personas enfrentaron exactamente la misma situación. Exploraron la misma tierra prometida. Enfrentaron al mismo enemigo. Soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz, otros con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. No mires hacia abajo. Impotencia aprendida. Por un momento consideremos este asunto del ánimo en términos contemporáneos. ¿Cuál es el común denominador en los 10 espías atemorizados y los soldados israelitas paralizados por Goliat? Uno de los experimentos en psicología más influyentes del siglo XX trató precisamente esta cuestión. Martin Seligman era un estudiante universitario en la Universidad de Pensilvania durante la década de los 60, cuando se topó con un interesante fenómeno denominado impotencia aprendida. Cuando a algunos perros se les suministraba una ligera descarga eléctrica de la que no tenían control, sin importar lo que los perros hicieran, no las podían detener. Las descargas simplemente se detenían al azar. Luego, los perros fueron expuestos a una situación en la que podían detener las descargas fácilmente. Los pusieron en una caja que tenía una barra baja en la mitad de ella. Todo lo que tenían que hacer era pasar sobre la barrera al otro lado para que las descargas se detuvieran. Normalmente los perros aprenden a hacer esto muy rápido. Cuando comienzan a recibir las descargas, empiezan a saltar por todos lados y descubren que cruzar la barrera les trae alivio. Sin embargo, esos perros previamente expuestos a las descargas aparentemente habían aprendido algo distinto. Aprendieron que eran impotentes para detener las descargas. Llegaron a creer que, sin importar cuánto trataran, nada que hicieran significaría una diferencia. Así que dejaron de intentarlo. Simplemente se postraron y se rehusaron a moverse, aun cuando unos pocos pasos habrían hecho toda la diferencia del mundo.
Seligman describe el fenómeno de esta manera: la impotencia aprendida es la reacción a rendirse y la respuesta de renuncia que siguen al creer que no importa lo que hagas. La esperanza hace una extraordinaria diferencia. El desempeño académico de los estudiantes de primer año en la Universidad de Pensilvania fue pronosticado con más precisión por las pruebas que midieron su nivel de optimismo que por sus calificaciones en la escuela preparatoria o su calificación en el examen general de desempeño académico norteamericano, SAT. Daniel Goleman escribe que, desde la perspectiva de la inteligencia emocional, tener esperanza significa que uno no se rendirá ante la ansiedad abrumadora, la actitud derrotista o la depresión al enfrentarse a retos difíciles o contratiempos. Ciertamente, la gente que tiene esperanza da muestras de menos depresión que otros. Al maniobrar por la vida en la búsqueda de sus metas, son en general menos ansiosos y tienen menos aflicciones emocionales. La convicción de que nuestros esfuerzos hacen una diferencia y que no somos víctimas de las circunstancias es lo que nos hace persistir al enfrentar contratiempos. Nos resguarda de la apatía, de la falta de esperanza y del desánimo. La esperanza no solo estimula la acción positiva, tiene en efecto poder sanador. En una investigación se evaluó el grado de desesperanza y pesimismo de 122 hombres que sufrieron su primer ataque cardíaco. De los 25 hombres más pesimistas, 21 de ellos murieron 8 años después. De los 25 más optimistas, solo murieron 6. La falta de esperanza incrementó las posibilidades de muerte en más de un 300%. Pronosticó la muerte con más precisión que cualquier otro factor de riesgo médico, incluida la presión sanguínea, el daño del corazón o el nivel de colesterol. Mejor comer panecillos dulces con esperanza que comer brócoli sin ella. Gordon MacDonald cita al historiador John Keegan respecto al efecto de las batallas de la Somme y Press en la Primera Guerra Mundial, en las cuales más de 240.000 soldados ingleses fueron muertos o heridos, a las que marcaron el fin de una era de optimismo vital, de la cual la Gran Bretaña nunca se recobró. El optimismo vital, dice MacDonald, es una cualidad del espíritu que posee una comunidad o persona en la que hay una certeza de que lo mejor está todavía por venir. El adjetivo es significativo, debido a las dos formas en las que utilizamos la palabra vital. Es urgente porque hemos perdido algo de gran importancia, pero también está relacionado con nuestra vitalidad, una cualidad de vida y energía. En la medida que nos falte el optimismo vital, cesaremos de estar completamente vivos. Maestría en Jesús. La condición de impotencia aprendida cambia radicalmente cuando alguien decide creer en Dios y cree también que Él se interesa y está activo en los asuntos humanos. Albert Bandura es un psicólogo de la Universidad de Stanford que ha conducido investigaciones en lo que se denomina autosuficiencia, es decir, la noción de que tengo dominio sobre los sucesos de mi vida y puedo manejar cualquier cosa que se me presente. La gente con un fuerte sentido de autosuficiencia tiene más probabilidad de ser resistente al enfrentar el fracaso y de lidiar con las cosas en lugar de temerles. La autosuficiencia es una fuerte confianza en las capacidades propias. Pero, para alguien que cree en Dios, el eje central no es simplemente aquello de lo que yo soy capaz. La cuestión real es qué es lo que Dios puede hacer a través de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, este no es un cheque en blanco. Al escribir esas palabras, el apóstol Pablo no quería que entendiéramos que ser cristiano significa que puedo conectar más jonrones McGuire al alcanzar notas más agudas que Pavarotti. Significa que tengo gran confianza en que puedo enfrentarme a cualquier cosa que la vida me depare, que nunca necesito rendirme y que mis esfuerzos tienen poder debido a aquel que obra dentro de mí. Aquí es donde notamos que el optimismo y la esperanza para nada son la misma cosa. El optimismo requiere de lo que Christopher Lasch denomina una creencia en proceso, que todo mejorará para mí. La esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está fundamentada en algo más profundo. Cuando tengo esperanza, creo que Dios obra para redimir todas las cosas, a pesar de la forma como las cosas estén saliendo hoy para mí. La esperanza no me evita esperar lo peor.
Los que tienen esperanza están preparados para ello. El discípulo de Cristo se distinguirá por lo que podemos denominar esperanza vital. Entonces meditemos un poco acerca de lo que significa cultivar una mente dominada por este solo pensamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay que hacer para desarrollar mentes que se centren en Cristo cuando estamos en medio de las tormentas? De inmediato hacemos un sorprendente descubrimiento. Toda la gente, incluyéndote a ti y a mí, por lo menos a mí, somos a menudo asombrosamente indiferentes a la manera en que tratamos a nuestras mentes. ¿En qué está concentrada tu mente? Imagina que tienes el automóvil de mejor desempeño en el mundo y decides que va a competir en las 500 millas de Indianápolis y dedicarte a ganar la competencia. ¿Cuáles son las probabilidades de que llenes el tanque con gasolina sin plomo y de bajo octanaje, adquirida en una estación de servicio de descuento? Imagina que estás seriamente dispuesto a correr el maratón en los Juegos Olímpicos. Esto se convierte en la meta principal de tu vida. ¿Cuán probable es que te pongas a dieta de chocolate desde hoy hasta la celebración de los Juegos? Cuando una pareja tiene un hijo, son muy cuidadosos respecto a lo que llega a la boca del niño. Tendemos a ser muy serios acerca de lo que invertimos en las cuestiones que nos interesan. La gente es muy cuidadosa con lo que suministra a sus autos, a sus cuerpos, a sus hijos y hasta a sus mascotas. Tan solo lo que le das a tu cuerpo se ha convertido en una industria multimillonaria. La gente gasta miles de millones de dólares tratando de convencernos de qué es lo que necesitamos. Nos dicen que el secreto de la salud es una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas, o de altas proteínas, con grasas, pero sin nada de carbohidratos, o una combinación de un 30 y 40% respectivamente, o evitar el azúcar a toda costa. Nos dicen que el secreto son las barras Atkins, Pritikin, Met-Rex, Power, o las leches malteadas Slim Fast, NutriFast de germen de trigo, o la pizza doble estilo Chicago. Nadie ha ofrecido todavía esa dieta, pero cuando lo hagan, voy a recomendarla públicamente. Estamos muy conscientes de que el combustible que le ponemos a las cosas determina en última instancia su desempeño y bienestar. Por esa razón es tan irónico que en el área más importante de la vida, con frecuencia descartamos un recurso humano básico con una despreocupación que no es nada menos que asombrosa: la mente. Los elementos con los que alimentamos a todo lo que poseemos no son nada comparados con la importancia que tienen los elementos con los que alimentamos a nuestras mentes. El apóstol Pablo escribió: consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. O en otras palabras, alimenten sus mentes. Nuestra capacidad para vivir en esperanza, es decir, permanecer concentrados en Cristo durante la tormenta, depende en gran manera de lo que alimenta nuestras mentes. Así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta. Quiero presentarte dos leyes que gobiernan nuestras vidas. La primera la podríamos denominar ley del conocimiento. Tú eres lo que piensas. El psicólogo Archibald Hart escribió que las investigaciones demostraron que nuestros pensamientos influyen en cada aspecto de nuestro ser. Estar llenos de confianza o de temor depende de la clase de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. Durante aproximadamente los últimos 30 años, el movimiento predominante en la psicología estadounidense es el que se conoce como psicología cognitiva, fundamentada en la realidad de que la manera en la que piensas es lo que resulta más determinante de ti. La forma en que piensas define tus actitudes, moldea tus emociones, gobierna tu conducta, influencia profundamente tu sistema inmunológico y tu vulnerabilidad a la enfermedad. Todo lo que está relacionado contigo fluye a partir de la manera que piensas. Creo que este es uno de los casos en los que sencillamente estamos confirmando lo que autores inspirados de la Escritura supieron con tanta claridad. Pablo dijo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Jesús dijo en una ocasión que un buen árbol no puede producir un mal fruto, y que un mal árbol no puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables, no pueden producir malos resultados.
El mal pensar no puede producir buenos resultados. Podemos llamar a la segunda la ley de la exposición. Tu mente pensará mayormente en aquello a lo que esté más expuesta. Lo que repetidamente entre a tu mente la ocupa. Al cabo del tiempo la moldea y en última instancia se expresará en lo que haces y en lo que te conviertas. La ley de la exposición es tan inviolable como la de la gravedad. Nadie se sorprende por la ley de la gravedad. Nadie dice, oigan, tiré este invalorable vaso antiguo de cristal al cemento y se rompió. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso ocurriera? Sin embargo, y para nuestro asombro, la gente reacciona con total conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende de que aquello a lo que se expone asiste y habita. Al paso del tiempo resurge en la forma en la que sienten y en las cosas que hacen. Los niños están expuestos a miles de actos violentos y a asesinatos en la televisión, y de formas todavía más gráficas, en el cine. Lo ven en juegos de video y observan símbolos e imágenes asociadas con violencia de bandas callejeras magnificadas por la cultura popular. Luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas durante un partido de fútbol, o cuando los tiroteos en la escuela preparatoria Columbine dejan devastada toda una nación. La verdad es que simplemente nos hace falta la voluntad nacional y la autorrestricción para crear una sociedad que produzca mentes que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales en las pantallas de televisión, terminales de computadoras, portadas de revistas y antesalas de los centros de exhibición de películas. Las imágenes y correos electrónicos sexualmente explícitos no solo se envían a adolescentes, sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse de algo a lo que ni siquiera saben que se están metiendo, y luego pretendemos estar impactados cuando los niveles de promiscuidad y adicción sexual se elevan y decrece la fidelidad y la estabilidad marital. Me sorprende con qué frecuencia las personas piensan o viven como si pudieran salirse con la suya al violar la ley de la exposición. La gente dice, leo este material, observo estas imágenes o escucho estas palabras perversas, pero en realidad no me afectan. En verdad no les pongo atención. Entran por un oído y salen por el otro. Los científicos sociales se han dado cuenta de lo que los autores inspirados de la escritura supieron desde siempre. Oh, no, para nada. Si el número suficiente de niñas adolescentes ven el número suficiente de cubiertas de revistas que influyan el número suficiente de modelos a las que les pagan cifras inverosímiles para aparecer artificialmente delgadas, y luego entrevistarlas y citarlas como expertas en lo que hace que la vida valga la pena, criaremos una generación de mujeres jóvenes cuyas mentes estén siempre ocupadas con pensamientos como: no eres muy delgada, no eres tan bonita, no eres tan deseable para los hombres. Sus sentimientos de autoestima se desplomarán. La esperanza se desvanecerá y las consecuencias en su conducta se multiplicarán a cifras astronómicas. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistes, el material que lees o que no lees, la música que escuchas, las imágenes que ves, las conversaciones que mantienes, los sueños que tienes despierto y que ocupan tu mente, todos están moldeando tu mente y en última instancia tu carácter y destino. Cuando se trata de esperanza, esto es supremamente verdadero. Dice Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Todo depende del lugar en el que esté tu mente. Las buenas noticias son que puedes poner estas leyes a trabajar a tu favor. Si realmente quieres convertirte en cierto tipo de persona, alguien lleno de esperanza y concentrado en Cristo, debes comenzar a tener pensamientos que produzcan estas características. Así es que entendemos que Pablo dijo: consideren bien todo. Cuando te concentras en Cristo, estos son los pensamientos que Él te inspirará. Por lo tanto, debes colocar tu mente en un lugar que le estimule pensamientos que produzcan esperanza. Debes exponer tu mente a recursos, libros, cintas, gente y conversaciones que te inclinen a confiar en Dios. ¿Cómo ocurre eso? Los continentes no descubiertos de la vida espiritual. Frank Laubach dedicó toda su vida a aprender a concentrarse en Jesús. Fue un psicólogo, educador y misionero en las Filipinas durante principios del siglo XX, y su carrera se derrumbó cuando vivía su década de los 40. Perdió la oportunidad profesional que más deseaba,
Sus planes para el pueblo Maranao, en las Filipinas, fueron totalmente rechazados. Su esposa y él perdieron 3 hijos por causa de la malaria, así que ella se llevó a su único hijo sobreviviente y se mudó a miles de kilómetros de distancia, dejando a Lubbock en desesperada soledad. Con profunda desesperación, Lubbock se llevó a su perro Tip a la cima de la colina Signal, desde donde se podía ver completamente el lago Lanao, y él escribió lo siguiente: Tip tenía su nariz bajo mi brazo y trataba de lamer las lágrimas de mis mejillas. Mis labios se comenzaron a mover y me dio la impresión de que Dios hablaba. Hijo mío, has fracasado porque en realidad no amas a los maranaos. Te sientes superior a ellos porque eres blanco. Si solo olvidaras que eres norteamericano y pensaras solamente en cuánto los amo, ellos responderían. Al atardecer le contesté: Dios, no sé si me hablaste a través de mis labios, pero si así fue, es cierto. Todos mis planes se han hecho trizas. Sácame de mí mismo y ven. Toma posesión de mí y piensa tus pensamientos en mi mente. Esto fue el principio de una experiencia espiritual notable en el siglo XX. Lubbock dedicó el resto de su existencia a la búsqueda de una vida en la que cada momento tuviera conciencia de la presencia de Dios y llevara a efecto una rica relación amistosa con Él. Los siguientes son algunos pensamientos basados en sus recomendaciones para permanecer concentrados en Cristo. En una reunión social, susurra en voz muy baja: Dios o Jesús, mientras observas a cada persona cerca de ti. Practica la doble visión como Cristo, es decir, mira a la persona como es y a la persona como Cristo quiere que sea. Durante la hora de la comida, ten una silla extra a la mesa para que recuerdes la presencia de Cristo. Al verla o tocarla, recuerda sus palabras: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Mientras lees un libro o una revista, léesela a Él. Lubbock pregunta: ¿alguna vez has abierto una carta, o en la actualidad un correo electrónico, y has leído el mensaje con Jesús, percatándote de que Él ríe con nosotros en lo divertido, se regocija con nosotros cuando triunfamos y llora con nosotros en las tragedias? Si no, te has perdido de una de las experiencias más dulces de la vida. Cuando estés resolviendo problemas en el trabajo, en lugar de hablar contigo mismo acerca del problema, desarrolla un nuevo hábito de hablarle a Cristo. Después de todo, esto es lo que hizo Pedro con su problema al hundirse en el agua. Como dice Lubbock, muchos de los que hemos hecho la prueba nos dimos cuenta de que pensamos mejor y de tal manera que nunca tratamos de pensar sin Él otra vez. Conserva una ilustración de Jesús o una cruz o un versículo de la Escritura en algún lugar en donde lo veas justo antes de dormir. Permite que Dios tenga la última palabra del día. Y luego deja que tu mente y tu vista empiece ahí mismo en la mañana. Lubbock afirma: al abrir los ojos y ver una ilustración de Cristo en la pared, podemos preguntar: ahora, Maestro, ¿debemos levantarnos? Si no eres madrugador, necesitarás una palabra definitiva de parte del Señor con esta pregunta. Algunos les susurramos cada pensamiento en cuanto a lavarnos y vestirnos por las mañanas, pulir nuestros zapatos y elegir nuestro atuendo. Cristo está interesado en cada detalle de nosotros, porque nos ama con un amor más íntimo que el de una madre a su bebé. El poder de tales hábitos, tal como lo describió Lubbock, no reside en que simplemente cambiaron los patrones de su vida, aunque eso ya tiene considerable poder. El significado real de esta forma de vida es que lo abrió completamente a la realidad espiritual y al poder que, en efecto, estuvo alrededor de él todo el tiempo, como si una antena de radio repentinamente se hubiera sintonizado en la frecuencia correcta. Esto lo convenció de que existen, como él dice en una maravillosa frase, continentes no descubiertos de vida espiritual, disponibles para cualquiera que inteligentemente se abra a ellos. La extraordinaria práctica de Lubbock de concentrarse en Cristo, que se inició a la mitad de sus 40, le condujo a una vida notable. Se convirtió posiblemente en el defensor más influyente de la alfabetización,
viajando a más de 103 países para dirigir un programa de alfabetización a nivel mundial. Fue el fundador de la Cruzada de Alfabetización Mundial, que todavía opera. Desarrolló el programa Cada quien enseñe a uno, que continúa hasta nuestros días. Sin una designación formal, se convirtió en un influyente consejero en política exterior para los presidentes estadounidenses durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Fue autor de libros que enseñaban a concentrarse en Cristo, con copias vendidas por cientos de miles. Él caminó sobre el agua. Sin embargo, el arte que realmente dominó fue concentrarse en Cristo. Medita en la Escritura. La Escritura contiene pasajes que hablan acerca de meditar en la palabra de Dios. El salmista dice que las personas piadosas meditan en la palabra de día y de noche. ¿Qué tan cierto es eso? Es posible que se sienta que la meditación es algo que solo llevan a cabo los monjes y místicos. Así que déjame preguntarte, ¿sabes cómo preocuparte? Si sabes preocuparte, sabes meditar. Meditar significa meramente pensar una vez tras otra en alguna cosa, que fermente en tu mente. Reflexionar en eso, desde diferentes ángulos hasta que se convierta en parte de ti. Memorizar la Escritura es una parte importante de mantener una mente concentrada en Jesús. Esto es algo atemorizante para muchos. Tal vez eres muy bueno en esto. Quizás tienes muy buenos recuerdos de cuando estudiabas para los exámenes escolares, mirabas una vez algo y se fijaba en tu mente como el peñón de Gibraltar. Pero tal vez no. Quizás memorizar era un trabajo difícil. Tal vez pasas un mal rato tratando de encontrar a tu automóvil en un estacionamiento, o te toma 2 o 3 intentos recordar el nombre correcto de tu hijo, y resulta que es tu único hijo. La cuestión de memorizar la Escritura no tiene que ver con cuántos versículos puedes memorizar. La cuestión es lo que ocurre en tu mente en el proceso de repasar la Escritura. Cuando repasas afirmaciones de la Escritura, tienes pensamientos distintos a los que tendrías si estuvieras mirando un programa de televisión. Un amigo me envió hace poco una tarjeta que decía: que el Señor de la Esperanza te dé todo gozo y paz mientras confías en Él, de manera que estés lleno de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando pienso en esa sencilla afirmación, recuerdo que Dios es la fuente de toda esperanza. Aún hasta este día, sigue queriendo llenar mi cuerpo no solo con gozo y paz, sino con todo gozo y paz. Su deseo es que no solamente tenga esperanza, sino que rebose de esperanza. Este proceso no depende de mi poder, sino del poder del Espíritu Santo que obra en mí. Mi mente tiene pensamientos distintos a los que tendría si leyera un pasquín o un periódico tabloide. Con mi mente fija en Dios, estoy listo para salir de la barca. Conserva tu tenedor. Una de las herramientas más importantes para concentrar nuestras mentes está relacionada con los rituales. Crecí en una tradición que era muy reservada en el uso del ritual en la vida espiritual, pero en efecto, los rituales son usualmente indispensables para la vida humana saludable. Un libro de reciente publicación, dirigido a los atletas corporativos, describe que quienes se desempeñan al más alto nivel utilizan, entre otras cosas, una serie de ritos que les ayudan a concentrar sus mentes y energías, permitiéndoles estar totalmente presentes en sus trabajos. Los psicólogos nos dicen que las personas desarrollan rituales para todas las cosas que les son importantes. Cuando una familia o matrimonio tiene pocos rituales, esto significa con frecuencia que las relaciones están en problemas. Por eso me he apropiado de ciertos ritos y símbolos que me ayudan a mantener mi mente concentrada en Cristo. Tengo un clavo en mi oficina, del tamaño de los clavos que pudieron haber sido usados en la cruz. En algunas ocasiones, mientras oro, lo sostengo en mi mano para recordar lo que Jesús sufrió por mí. Tengo la estatua de un niñito que está abrazando a un padre amoroso. Cuando oro, suelo mirarlo y pienso que Dios me ama de esa manera. Tengo una piedra con una palabra escrita en ella. Me la dio un muy buen amigo, que afirma que esta es una cualidad que ve en mí, en mi vida. Yo no la veo mucho, pero deseo verla bastante. Es una palabra de Dios para mí y en algunas ocasiones oro respecto a ella.
tengo una gran oración enmarcada y puesta en la pared. Se le atribuye a San Patricio siglos atrás. La llaman lorica, el cual es el nombre del manto de una armadura romana que se usaba para protección de quien lo vestía. Hoy me levanto por la fuerza de Dios para que me comande. El poder de Dios me sostenga. La sabiduría de Dios me dirija. La mirada de Dios mire antes que yo. El oído de Dios me escuche. La palabra de Dios hable por mí. La mano de Dios me guarde. Cristo en mí, Cristo delante de mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando reposo, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo el que piensa en mí, Cristo en la boca de todo el que habla de mí, Cristo en la mirada que me ve, Cristo en el oído que me escucha. Hoy me levanto, por una poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad. Pienso en esta oración como en la armadura del rey Saúl que David trató de ponerse cuando él iba a pelear con Goliat, aunque no le quedaba. Saúl vestía chaqueta talla 50 grande y David 30 corta, y le pido a Dios que me proteja dentro de ella igualmente. Tengo un amigo que viaja mucho debido a su trabajo. Cuando llega a su cuarto de hotel, lo primero que hace es colocar una foto de su esposa y de sus hijos sobre el televisor. Una razón por la que lo hace es que, en ocasiones, es tentado a sintonizar películas pornográficas. Él sabe que eso moldearía su mente de maneras que no quiere. Cuando mira a su familia, tiene otros pensamientos. Algunos de ellos se relacionan con su sentido de culpabilidad debido a su vulnerabilidad a la tentación y a fracasos del pasado. Pero mayormente son pensamientos acerca de cuánto ama a su familia y acerca de la clase de padre y esposo que quiere ser. La fotografía le recuerda su esperanza y lo fortalece. ¿Cómo se ve una mente que está concentrada en la esperanza? Recientemente leí sobre una mujer a la que le diagnosticaron cáncer y a la que le pronosticaron 3 meses de vida. Su doctor recomendó que hiciera todos los preparativos para morir. Así que se puso en contacto con su pastor y le dijo cómo quería su servicio funeral, qué cantos quería que se entonaran, qué porciones de la Escritura quería que se leyeran, qué palabras quería que se dijeran y que quería ser sepultada con su Biblia favorita. Pero antes de que su pastor se fuera, ella dijo, «Una cosa más». «¿Qué? ¿Qué cosa?» «Es muy importante. Quiero ser sepultada con un tenedor en mi mano derecha». El pastor no supo qué decir. Nadie le había hecho esa solicitud antes, así que ella procedió a explicarle. Todos los años en los que asistía a una actividad de la iglesia, siempre que había que comer, mi parte favorita era cuando la persona que recogía los platos de la comida principal se inclinaba y me decía, «Conserve su tenedor». Era mi parte favorita porque sabía que algo grande estaba por venir. No era gelatina. Era algo sustancioso, pastel o dulce, una comida bíblica. Así que quiero que la gente me vea en mi ataúd con un tenedor en la mano, y quiero que se pregunten, ¿y por qué el tenedor? Entonces quiero que usted les diga, viene algo mejor, conserven su tenedor. El pastor le dio a la mujer un abrazo de despedida. Poco después murió. En el servicio fúnebre la gente vio el vestido que ella escogió, la Biblia que ella amaba, y escuchó los cantos que a ella le gustaban. Pero todos hicieron la misma pregunta, ¿y por qué el tenedor? El pastor explicó a que esta mujer, amiga de todos, quería que supieran que para ella, o para cualquiera que muere en Cristo, ese no era un día de derrota. Se trataba de un día de celebración. La verdadera fiesta solo estaba comenzando. Algo mejor está por venir. Así que esta semana, ¿por qué no haces del humilde tenedor tu ícono personal? Cada vez que te sientes a tomar tu alimento, mira el utensilio al lado izquierdo de tu plato y recuerda a la mujer que se llevó uno al ataúd. Cuando te detengas para dar gracias a Dios por el alimento, dale gracias también por la esperanza. Cada vez que tomes en tu mano el tenedor, recuerda que algo mejor está por venir. Recuerda que el Dios del caminar sobre el agua y el de las tumbas vacías tiene un mensaje para ti,
Jesús dice a todos los que están trabajados y cansados, a todos los que se desaniman o caen en la tentación, a cualquiera cuya mente se haya extraviado en nimiedades vanas, a la gente como tú y como yo, que estamos tentados a desanimarnos o a perder esperanza, todavía nos dice, no mires hacia abajo, conserva tu tenedor. Sal de la barca. Presta atención al lugar al que va tu mente. ¿Cómo describirías la clase de pensamientos a los que eres atraído con más frecuencia? Temor, esperanza, enojo, dolor, apatía, gozo, desánimo, otros. ¿Qué fuentes de información, medios, libros, amigos, actividades, dañan más tu nivel de esperanza? ¿Qué fuentes de información, medios, libros, amigos, actividades, nutren más tu nivel de esperanza? A la luz de esto, ¿cómo desearías arreglar tu vida para crear el mayor nivel de esperanza posible? Dedica un día a pasar tanto tiempo como te sea posible con Jesús. Invítalo a ser parte de cada actividad. Invéntate ritos y utiliza objetos, como el tenedor, para ayudarte a mantenerte concentrado. ¿Cómo te fue?